Entonces, sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Lección número 11. Jesús, el autor y consumador de la fe. Desde su solo título ya nos da la idea de reflexionar, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Hablaremos de la fe en este estudio, cómo la fe se relaciona con el libro de Hebreos, ¿no? Y con el discurso que da Pablo. En algún momento el pastor Rubén y el pastor Enrique habían comentado acerca de una de las críticas que le hacían a los que consideran que Pablo es el autor, es que él no hablaba de fe en su discurso, en el sermón, ¿no? Y que el sermón hablaba del santuario, era muy diferente a lo que aparentemente Pablo enseñaba en sus otras epístolas. Pero hoy vamos a ver un capítulo entero de fe, y es realmente extraordinario. Así que 1 o 2 capítulos de fe. Pastor Rubén, ¿estamos listos entonces? Listos. Muy bien, entonces de esta manera queremos empezar el estudio de la Biblia. Lección número 11, Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos sigue acompañando por tercera semana consecutiva el pastor Joab Antesana. Estamos listos, así que como siempre para el estudio de esta lección lo haremos utilizando el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, explora, aplica y crea. Pero antes vamos a empezar, pastor Rubén, con una oración. Hermanos, inclinemos el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que nos das, por la alegría de poder tener el estudio de tu palabra en este momento. Ilumina nuestra mente, querido Padre, y ayúdanos a entender las grandes enseñanzas que tienes para nosotros. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a empezar el estudio de la Biblia o repaso de la lección con el motiva. Muy bien, aquí tenemos el motiva, y para el motiva queremos dar espacio al pastor Joab Antesana. Muchas gracias, pastor Heisen. Nuevamente un feliz sábado a todos ustedes. La historia que quiero compartir lo leí hace mucho tiempo, posiblemente muchos la conocen, pero ilustra muy bien la fe. 2 campesinos estaban pues esperando las lluvias, no llegaban, ya era la temporada y aún las lluvias no llegaban. Estos 2 hombres creyentes buscaban a Dios y le pedían: Señor, por favor, manda la lluvia. Y de esto hicieron un hábito. Todas las mañanas buscaban en oración que Dios respondiera con las lluvias. Hasta que una mañana los 2 hombres, luego de orar, luego de suplicar: Señor, manda las lluvias, por favor, uno de ellos decide volver a su casa y el otro coge sus herramientas y se va a preparar la tierra. Entonces su vecino, intrigado, le pregunta: oye, ¿qué haces? Le dice: ¿por qué? ¿A dónde vas si no hay lluvia? Y para su sorpresa, su vecino le responde: voy a preparar el terreno porque ya he orado para que llueva. La pregunta que nos deja aquí es: ¿cuál de estos 2 hombres demostró que tenía fe? ¿El que se fue a casa a esperar o el que alistó las herramientas y se fue a preparar el terreno? La respuesta es obvia. Aquel que actuó demostró tener fe. Y la fe es eso. No solo es creer, también es actuar en base a lo que creemos. Y de eso vamos a hablar en este estudio. Muy bien, gracias, pastor Joab. El autor, Jesús, el autor y consumador de la fe. Probablemente, como ya mencionamos antes, es uno de los textos más conocidos respecto a fe en el libro de Hebreos. Y aquí la lección de esta semana ha abordado básicamente de fe. Por eso hemos dividido la lección en 3 partes. La primera parte estudiaremos qué es la fe, la segunda parte cómo se obtiene esa fe, y finalmente cómo se obtiene a través de Jesús, el autor y consumador de la fe.
En la segunda parte vamos a ver algunos personajes que nos enseñan o nos dan lecciones de fe a través de la historia, de la Biblia, por supuesto. Así que, sin más, empecemos a explorar el texto. El libro de Hebreos tiene capítulos enteros respecto a abordar el tema de la fe. Pero cuando la fe es abordada así solitaria, quizás podría ser muy poco entendida. Pero Pablo en su discurso, en su sermón, habla de la fe como que es, como tiene de autor a Jesús, ¿no? El consumador de la fe. Entonces vamos a preguntar quizás una pregunta sencilla, sí, pero básica, importante. Pastor Rubén, ¿qué es la fe, no? En el contexto del libro de Hebreos. Bueno, pastor, los primeros versículos del capítulo 11 nos hablan acerca de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, el apóstol Pablo inicia esta parte definiendo la fe. Sin embargo, antes, ya en el capítulo 10, nos habla acerca de un texto que nos ilumina bastante sobre la fe. Él toma Habacuc capítulo 2 y habla acerca del justo vivirá por la fe. En realidad, este versículo, el justo vivirá por la fe, es citado en varios lugares por el apóstol Pablo, ¿no? De alguna manera es un versículo que ha cambiado la historia del cristianismo. El justo vivirá por la fe marca el inicio de la reforma, así que también tiene que ver con un cambio en la historia, ¿no? Es un versículo importantísimo en la historia del cristianismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasó con Habacuc? Habacuc está tomando nota de lo que sucede en Israel. Israel está pasando por crisis, Israel está pasando por una situación desesperada y entonces él viene con una promesa que Dios restaurará todas las cosas. Y les habla en ese periodo en el que están en dificultades hasta el cumplimiento de la promesa. En ese periodo les dice, el justo vivirá por la fe, ¿no? Mientras les ha prometido que habrá una solución para la circunstancia que están viviendo, hasta el cumplimiento de la promesa, el justo vivirá por la fe. Exactamente lo mismo para nosotros. El Señor tiene promesas maravillosas para su pueblo, que todavía no se cumplen en su plenitud. Pero mientras nosotros estamos aquí y aguardamos el cumplimiento de estas promesas, el Señor nos dice a nosotros, el justo vivirá por la fe. Y después pasa a definir lo que es la fe, ¿no? Allí dice, bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es aquella capacidad espiritual que Dios nos da de vivir viendo lo invisible, viendo las cosas espirituales como cosas reales y tangibles. Así vivieron los grandes hombres de la palabra de Dios. Y entonces es ahí que vienen los ejemplos que él está dando en el capítulo 11. Pastor Juan, esta fe que hace referencia Pablo es la misma fe que tuvieron no solamente él, los discípulos, sino todos aquellos, ¿no? Porque uno podría pensar que el tema de la fe recién sale a luz en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es uno de los argumentos de paso que utilizan otras denominaciones cristianas, confesiones religiosas, que dicen, no, pero el Antiguo Testamento era de obras y no el Nuevo Testamento de fe. Pero cuando Pablo está hablando de esa fe, está haciendo referencia a Habacuc de paso, ¿no? Y Habacuc es el Nuevo Testamento antiguo. No, Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar personajes. Todo el capítulo 11 habla de personajes: Abraham, Moisés, Rahab. Personajes que alcanzaron la justificación o fueron declarados justos por fe, no por obras. Entonces, la fe está presente en toda la Biblia. La fe se manifiesta como parte indispensable y siempre ha sido por fe. La salvación siempre se ha dado por fe. Y esto vamos a profundizar ahora. Ahora, es interesante que en esta primera parte, ¿no? Cuando hablamos acerca de fe, recordemos que estamos estudiando en el contexto de Hebreos y es importante destacar lo que ya mencionaba el pastor Rubén, que antes de entrar al tema al capítulo 11, en el capítulo 10, de 35 al 37, básicamente Pablo hace mención del más el justo vivirá por la fe,
en un contexto, en una realidad, ¿no? Que si bien es cierto está tomando las palabras de Habacuc, pero había una realidad, había una razón. Y quizás un poquito, pastor, mencionar, ¿no?, cuál era la situación, la realidad de la audiencia de Pablo para que se haga presente con ese texto, ¿no?, con ese texto motivador, animador. Leemos el texto, pastor. Sí. Leemos el texto. En Hebreos capítulo 10, el versículo 35, dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo que Eso podríamos parafrasear es: no perdáis vuestra fe, Correcto. que tiene gran recompensa, ¿no? Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Has hecho la voluntad de Dios, hay una promesa que se va a cumplir. La promesa de la restauración, ¿no?, de este mundo, la promesa de la venida de Cristo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando allí acerca de dos tipos de cristianos, ¿no? Cristianos que viven por la fe y cristianos nominales, que dice allí retroceden para perdición. O sea, hay un grupo de aquellos que retroceden para perdición, en otras palabras, que no ejercen la fe, no ejercen la paciencia, y hay otro grupo, dice, de los que tienen fe para preservación del alma. Y él dice lo siguiente: nosotros somos de los que no retroceden para perdición. O sea, él ubica a la iglesia cristiana y dice: nosotros somos de estos, de los que no retroceden, de los que vamos adelante, de los que confiamos en las promesas de Dios, de los que vivimos por la fe. Muy probablemente, pastor Joab, Pablo estaba encarcelado. No es que muy probablemente, prácticamente esa era la realidad de Pablo, ¿no? Pablo estaba encarcelado en Roma, pero le escribe carta a los judíos cristianos, ¿no? Que también están pasando por dificultades, ¿no? Persecuciones, etcétera. ¿Cómo habría sentido Joab las palabras de Pablo si hubiera vivido en esos tiempos? ¿Cuál hubiera sido tu sentimiento, ¿no?, al recibir este mensaje de Pablo? Miren, Pablo coge, como ya se explicó, palabras de Habacuc, y los momentos que estaban atravesando quizás son muy similares a momentos que nosotros o ustedes están pasando. Hambruna, persecución, cárcel. Miren, si yo hubiera recibido la carta y Pablo hubiera dicho: ánimo, adelante, mantente firme, quizá hubieran sido palabras que lo encuentro en cualquier lugar. Pero Pablo le añade algo que Habacuc dijo: un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y con esto Pablo nos está diciendo: tu recompensa no está en esta tierra, tu recompensa está allá. Y el sacrificio que tú estás haciendo en esta tierra, lo que estás pasando, valdrá la pena, valdrá el esfuerzo. Así que un poquito más. Y esa mirada al cielo, esa mirada que en Romanos 12 también lo dice, fija tu esperanza en el cielo, es lo que debe alimentarnos. Y personalmente a mí, por lo menos me ayudaría a entender de que esta tierra no es el todo. Hay algo más grande en el cielo, que es para todos nosotros, y eso nos motivaría a seguir. Por eso la segunda parte, gracias pastor Joab, por eso la segunda parte tiene que ver con cómo podemos lograr tener esa fe, ¿no?, de manera, siguiendo, o cómo obtener, ¿no?, esa fe. Y para esto Pablo no lo dice apenas con el discurso de Habacuc, ¿no?, sino que toma o va a usar personajes icónicos, ¿no?, grandes, admirables, del Antiguo Testamento, ¿no?, personajes que estaban familiarizados, la audiencia de Pablo. Entonces, pastor Rubén, quizás allí el uso de esos personajes para mostrarle una fe práctica, ¿no?, en su carta. Lo que hace el apóstol Pablo es colocar el blanco del cristiano, ¿no? El blanco del cristiano es: el justo vivirá por la fe. Y después lo que hace es ilustrar cómo los grandes hombres de la Biblia vivieron por la fe. Y empieza diciendo, ¿no?, empezando desde el principio en el Génesis y pasando por los grandes hombres que todos los judíos admiraban. Todos los judíos admiraban a Abraham,
Todos los judíos admiraban a Moisés, los grandes hombres de la Biblia, y entonces le está diciendo, mira lo que pasa, el justo vivirá por la fe. Así vivió Abraham, así vivió Moisés, así vivió Rahab. Y entonces empieza a dar un grupo de nombres que son admirados por el pueblo judío. Y entonces lo que él les está diciendo, si ellos hicieron, tú también puedes hacerlo. Entonces está ilustrando la manera como el justo puede vivir por la fe. Y admirado por nosotros también. Yo creo que admiramos a estos hombres, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, me interesa esta forma, quizás podemos un poquito explicar más, Pastor Rubén, Pastor Joab, el tema de que está bien, ¿no? Es importante la fe, la confianza, ¿qué es la fe? Le da una descripción, pero me agrada mucho porque definitivamente Pablo fue inspirado por Dios y es Dios quien está hablando a través de esta carta, es que Dios tiene paciencia para enseñarnos, ¿sí? Dios, generalmente en un sermón, cuando un pastor quiere explicar una verdad, una doctrina, una enseñanza, y a veces siente que no está llegando, quizás no está siendo bien entendido, utilizo una ilustración. Ilustraciones, ¿no? Como la que usted usó para ayudarnos a entender. Y a veces utilizamos la historia de la cucaracha, ¿no? Para sacar lecciones, pero en este caso, él utiliza la biografía de personas que eran admiradas, pero no son cualquier persona, ¿no? ¿Por qué? Porque así como habló de Abraham, que es un hombre icónico, Moisés, pero también habla de Jefté, habla de Gedeón, habla de personajes que sí son importantes, pero que son como Jefté, por ejemplo. Jefté era un hombre, pues, tenía un profesor que decía no sé si está bien el término, pirañita, ¿no? O sea, un muchacho así de la calle. Pastor, o sea, ahí quisiera que usted nos enfoque un poco más. Bueno, esto quiere decir que en la palabra de Dios, tanto los grandes hombres reconocidos por todos, como aquellos que ocupan un lugar secundario en la historia bíblica, vivieron por la fe. Entonces lo que está diciendo es, tú puedes ser que no te sientas como Abraham. Claro. Puede ser que no te sientas como Moisés, porque ellos fueron extraordinarios. Sí, sí. Pero hubieron hombres mucho más simples que también vivieron por la fe, de manera que tú también puedes vivir por la fe. Al mismo tiempo, si leemos la vida de estos hombres, también cometieron errores, también cayeron, tropezaron. Vamos a tocar a Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿A qué se dedicaba Rahab? Y la encontramos en Mateo 1 como parte de la genealogía de Cristo. Entonces, lo que dice el pastor Rubén es muy cierto. Si nosotros llegamos a tener la fe, no solo nuestro nombre estaría aquí en la Biblia, sino en el libro de los cielos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? La fe. Y cómo desarrollar la fe y todo ello. Entonces podemos ser como estos personajes, podemos llegar a vivir como estos personajes por el poder de Dios. Pastor, hablan aquí también acerca de Abraham. Vamos a centrarnos un poco en Abraham, leyendo el texto bíblico. Este discurso quizás es uno de los más conocidos y más amados por nosotros cristianos, porque creo que todos nosotros ya hemos escuchado por la fe Abraham, por la fe Moisés, ¿no? Hasta de niño uno recuerda este texto, ¿no? Y de paso, Pastor, Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe. Y entonces lo describe así la Biblia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe obedeció. Es decir, no hay incompatibilidad en las obras y la fe. Hay una falsa dicotomía en el mundo cristiano por incomprensión del Evangelio. Hay una falsa dicotomía según la cual o eres o la fe o las obras. Aquí lo que nos está diciendo es cuál es la característica de la verdadera fe. No hay incompatibilidad. No hay incompatibilidad. La verdadera fe es la fe de aquel que obra. Y Santiago lo que va a decir después, ¿no? Santiago lo que dice es como, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Entonces, la fe y las obras van unidas, porque la fe verdadera me lleva a obedecer. Y esto es lo que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. La fe que lleva a la obediencia. Y otro detalle interesante sobre Abraham está en el versículo 19. Ahí dice, hablando acerca del sacrificio que Dios le pidió, el mayor sacrificio, ¿no?
El más grande de los sacrificios fue que Dios le pide a Abraham, porque dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Está hablando acerca de la experiencia del pedido que Dios le hace de entregar a su propio hijo. Ahora, yo no sé qué sentimientos podrían haber en el corazón de Abraham, ¿no? Le habrá contado a Sara. ¿Qué sentimientos habría del hecho que Dios le estaba pidiendo que sacrifique a su propio hijo? Es decir, el pedido más grande que Dios le puede hacer a una persona, ¿no? Sacrifica a tu hijo. Bueno, y Abraham fue. Y en la mente de Abraham podrían haber ciertas preguntas, ¿no? Pero si este es el hijo de la promesa, ¿por qué no? ¿Por qué me está pidiendo que lo sacrifique? No entendía perfectamente lo que Dios quería para él. No lo entendía. Y sin embargo obedeció. Y dice este texto bíblico que incluso él podría haber argumentado así: si Dios quiere que él sea el hijo de la promesa, él tiene el poder suficiente para resucitarlo. Claro. Entonces yo voy adelante obedeciendo la palabra de Dios aunque no la comprendo. La obedezco y camino por la fe. Ese es el ejemplo de Abraham. Santiago diría que Abraham creyó y le fue contado por justicia, por eso fue llamado amigo de Dios, ¿no? Interesante. ¿Y qué lecciones podríamos destacar? Eso fue en Abraham, de Moisés, otro personaje grande del Antiguo Testamento. De acuerdo a lo que escribe en Hebreos 11, 20 al 28, en el caso de Moisés, Moisés es interesante porque dice él rechazó los privilegios de Egipto. Elena de Guay escribe que él era prácticamente el candidato para ser el futuro gobernador. Entonces, o faraón, ¿no? O faraón en este caso. Moisés se encontró en esa situación. Si yo me quedo, gobierno, pero si me identifico con el pueblo, voy a ser esclavo. Ahora, acá Moisés pudo pensar como a veces nosotros pensamos. Me quedo en el gobierno como faraón y como faraón ayudo a mi pueblo. Como faraón intercedo, como faraón hago el papel de libertador. Pero Moisés mejor dicho, Moisés evaluó qué es lo que gano con Egipto y qué es lo que gano con Dios. Y la lección decía que Moisés no consideró las ganancias de Egipto más valiosas que las ganancias que puede dar Dios. En ese sentido, Moisés dijo, me voy con mi pueblo. Que significaba renunciar a los privilegios y caer, aparentemente perder. Aparentemente era pérdida. Pero Moisés decidió identificarse con su pueblo y mantenerse ahí. Y aquí la clave, como ya dijo el pastor Rubén, es ¿a dónde estoy mirando? ¿Dónde está mi meta? La meta de Moisés, la meta de Abraham era el cielo. Ahora, pastor, el texto es tan precioso que me voy a permitir leerlo. Sí, sí. Porque en Hebreos capítulo 11, justo lo que estaba mencionando el pastor Joab aquí, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, sobrino de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué manera preciosa como la palabra de Dios explica. Es decir, ¿cuál fue el criterio con el cual Moisés hizo las decisiones en su vida? ¿Por qué fue grande? El criterio con el que hizo no fue qué es lo que me conviene, no fue qué es lo que me va a dar mejores réditos, qué es lo que me va a beneficiar más. Muchas veces nosotros hacemos decisiones en base a lo que más nos beneficia o dejar de lado lo que más nos perjudica. Lo que hizo Moisés para tomar una decisión fue qué es el principio que está envuelto aquí. ¿Voy a seguir la palabra de Dios o voy a seguir mi preferencia, mi conveniencia? Y lo que él hizo fue decidir por lo que está escrito en la palabra de Dios, incluso perjudicando su propio futuro, entre comillas, ¿no? Porque él iba a ser considerado como el futuro faraón de Egipto. Así es. Muy bien, entonces después vamos a ver Rahab y así, no solamente ella, sino una galería impresionante de personajes que nos ayudan a entender cómo se obtiene ese tipo de fe, ¿no? Y a través de sus experiencias realmente es vivificante todo esto. Pastor, sí, quizá otra vez para leer la Biblia aquí, ¿no? Porque en el versículo 27, otra vez hablando acerca de Moisés, la palabra de Dios dice, por la fe dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, él podía ver lo invisible. En otras palabras, la fe nos da la capacidad de ver lo invisible. ¿Recuerdan cuál es la definición de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí él se sostiene como viendo al invisible. ¿Alguna vez han visto un hombre invisible? Es imposible ver si es invisible, ¿no es cierto? Porque, digamos, ser invisible, precisamente la característica es que no se lo puede ver. Correcto. Pero aquí la Biblia utiliza una declaración bonita, ¿no? Pues se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, para él Dios era real. Era tan real como las cosas que podía tocar y ver, también las cosas espirituales eran reales. Y eso significa vivir por la fe. Y el galardón era real. El galardón real, la promesa real, los ángeles reales, Dios real, eso significa vivir por la fe. Muy bien, para terminar ese estudio, esta tercera parte, tiene que ver con lo que el título de la lección propone, ¿no? Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no va a ser a través de esos personajes, por más grandes, extraordinarios, admirables que sean o fueran, sino que ahora Pablo dice, y si por allí eso no te alcanza o no te da esperanza, inclusive pero Jesús es el autor y consumador de la fe. Pastor, el versículo 1 del capítulo 12 empieza diciendo, por tanto. Ese por tanto es muy habitual en Pablo, ¿no? Por tanto. Pablo tiene algunas frases que repite. Es como una conclusión, ¿no? Sí. Todos nosotros tenemos nuestras propias muletillas, ¿no? Esa parece ser una de Pablo, por tanto. Y el por tanto apunta hacia lo que ha escrito y hacia lo que quiere escribir después. Claro. Es decir, lo que escribió va a servir de insumo para lo que viene después, ¿no? Y entonces dice, yo hablé de Moisés, hablé de Abraham, hablé de Rahab, ahí di los ejemplos, los grandes hombres de la Biblia. Por lo tanto. ¿Y cuál es la siguiente parte que viene? En conclusión. Por tanto, en conclusión, nosotros también. Por tanto, dice el versículo 1, nosotros también. En otras palabras, debemos aprender de los grandes hombres de la fe. O sea, nosotros la fe, también. pastor, no es un misterio solamente para los hombres de la Biblia, ¿no? Aprender a vivir por la fe, porque es el contexto, no es no es algo que solamente está reservado para los personajes de la Biblia, sino también para nosotros. Sin duda, qué lindo esto, porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es lo que nosotros pastores llamamos exégesis y luego aplicación. Claro. ¿No? Porque está yendo al análisis del texto, ha sacado elementos del texto y ahora está yendo a la aplicación. Por tanto, nosotros también, ¿no? Ese es un sermón, pues, ¿no? Claro, Ese es un sermón. Ahora, ¿hay alguna, y gracias pastor, y este punto da introducción también a decir o a concluir que Jesús es el autor y consumador de la fe? Autor y consumador, quizás nos puedas ayudar, pastor Joab. Sí, esa parte es muy interesante porque ¿cómo es el autor de mi fe y al mismo tiempo el consumador? Miren, Dios nunca pide algo que Él no da, porque Él prometió. Cuando Adán y Eva pecaron, les dijo, muy bien, vienen las consecuencias, pero hay un Salvador. A Abraham le hizo la misma promesa. Vendrá un hijo, el cual será bendición para el mundo. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo es el autor y consumador de la fe, nos está diciendo que las promesas que Dios hizo en el pasado, las cumplió. Y como Él cumplió esas promesas, nos dice a nosotros, así como yo soy fiel, también pido de ti fidelidad, pido de ti que creas, que confíes, que tengas fe. En ese contexto, pues Dios es el autor de la fe porque Él nos da la seguridad y el consumador porque cumple lo que Él ha prometido para que nosotros podamos creer y, como ya se dijo, podamos creer con certeza que es real, que ya es una realidad para nosotros. Ahora, pastor, sí, podríamos conectar esto, quizá un poco forzadamente, pero creo que sí hay una relación. A ver, pastor. Cuando en el Apocalipsis se habla acerca de Jesús como el Alfa y el Omega, como el primero y el último. Y aquí dice como el autor, que es el originador, y el consumador, que vamos a decir es el que concluye, ¿no? El finalizador. El finalizador. Entonces, ¿de qué manera
Jesús es el origen y el consumador de la fe. Esto quiere decir entonces que la fe no es para siempre. La fe no es para siempre. La esperanza no es para siempre. El amor es para siempre. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no? Ahora quedan tres: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. ¿Por qué el amor es para siempre? Porque la fe un día va a terminar y porque la esperanza un día va a terminar. ¿Cuándo se va a consumar? ¿Cuándo va a terminar la fe? Cuando se consume. Por ejemplo, ahora yo necesito de fe porque necesito creer en aquello que para mí es invisible. Claro, pero no. cuando esté en la presencia de Dios ya no será invisible, lo veré directamente. Entonces ya no necesito fe. Cuando ya puedo palparlo y tocarlo directamente, no necesito de fe, ya es la realidad. Entonces es consumador porque hará realidad aquello que ahora solamente lo vemos en términos de promesa. Entonces un día la fe ya no será necesaria porque ya será realidad delante de nosotros. Hay un himno, antes era el 344, Dulce Oración, no sé si recuerdan. Sí, precioso. Hay una estrofa donde dice: tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion. Entonces me despediré de ti. Feliz de ti. Claro, ¿por qué me voy a despedir de la oración? Tremendo, pues. Porque ya estaremos. Porque ya no será necesario. Ya no vamos a orar así como vamos a hablarle, vamos a conversar directamente, ¿no? Caminaremos con Él. Entonces también nos despediremos de la fe, porque el día que todo lo que creemos sea realidad, ya no va a ser necesaria la fe. El día que la esperanza que tenemos se cumpla, ya no será necesaria la esperanza. Pero el amor siempre estará presente, porque Dios es amor. Por eso a mí me encanta esta lección de manera particular, porque yo creo que todos hacemos eso. Cuando leo la Biblia trato de usar mi imaginación, ¿no? No sé a dónde va su imaginación en el momento en que está escuchando hablar a Pablo, hablar de esos hombres, esta galería de la fe, y concluir con el mayor, ¿no? Como el alfa y el omega, podríamos decir, el autor y consumador de la fe. Y tú dices, yo imagino ahí la gente escuchando, ¿no? Concatenando todas sus ideas, ¿no? Todas las ideas de que sí, Dios quiere que sea un hombre de fe, porque eso fue llamado, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Estoy pasando por una situación calamitosa. Recuerden ustedes que para Pablo, cuando Pablo dice en los últimos días o el fin del tiempo, para él realmente sí se cumplió, pastor, ¿no? Porque cuando finalmente el pueblo, cuando el ejército romano invadió Jerusalén y destruyó el templo, ahí se cumplía en cierta forma, de manera minúscula, ese tiempo final, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, cuando Jesús da su sermón de la montaña, une la destrucción de Jerusalén con los últimos tiempos, ¿no? Claro. Pero allí tenemos que discernir claramente esos dos eventos. Solo que quería apuntar lo siguiente en relación con la experiencia de Pablo. Pablo tenía dentro de su corazón, miren, en una epístola, él dice, para que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seamos arrebatados. Es decir, cuando Jesucristo viene, Él quiere estar vivo. Vivo, en Tesalonicenses. Porque Él se incluye entre los vivos, ¿no? Nosotros los que vivimos. Pero ya luego nosotros, dice, ¿no? Sí, luego nosotros. O sea, Él piensa que va a estar vivo cuando Jesús regrese, ¿no? Tremendo. Pero después, cuando escribe a Timoteo, le dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado. Claro, porque de paso esa fue la última carta, ¿no? Claro, fue la última carta. Y entonces, mira este hombre de fe maravilloso, ¿no? Él, mientras estaba allí predicando el Evangelio, decía, yo quiero estar vivo cuando Jesús regrese. Pero cuando estaba ya escribiendo su última carta y sabía que iba a morir, él lo que dice, bueno, no importa si vivo o si muera, lo que importa es que muero en Cristo. Me está guardada la corona. Mi galardón es seguro. Entonces, es decir, para él, la realidad de las cosas espirituales era tan tangible como para nosotros es tocar las cosas que podemos tocar. El tiempo ya se nos acaba, pero hay mucho por tratar, pero esperemos que hayamos tocado lo más esencial, Pastor, ¿no? Dos cositas, sí, si me permiten, por favor. Por tiempo, lamentablemente no hablamos de Rahab. Ya hay dos lecciones que yo rescato de Rahab. Cuando Rahab nos cuenta la historia, esa historia muy fascinante. Ella identifica a los dos espías. Acá tengo, bueno, no sé si es muy forzado esto,
Pero acá tengo la primera lección. ¿Cómo se dio cuenta Rahab que esos espías eran israelitas? Ellos no fueron con un letrero, ellos no presentaron su DNI, ellos no dijeron somos israelitas. Lo que a mí me hace pensar es el testimonio que llegaba del pueblo de Israel. Los identificó por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su trato. De repente ella dijo, estos hombres deben ser de Israel porque las otras naciones no actúan como ellos. En ese sentido, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Nos identifican como parte del pueblo de Dios? ¿Nos conocen como hijos de Dios? La segunda lección, los hombres, los espías le dijeron a Rahab, muy bien, si tú quieres salvarte, quédate en tu casa. Las murallas van a caer, tú quédate en tu casa. Si en este momento habría un temblor, un terremoto, ¿qué haríamos nosotros? Lo más seguro es salir. Cuando las murallas de Jericó cayeron, esa casa temblaba, había polvo. Y la reacción natural hubiera sido, hay que salir. Pero Rahab dijo, no, aquí está la salvación, aquí está la vida, quedémonos. Y se salvaron. Quizás algo forzado, como dije. Pero la iglesia es así. La salvación está en la iglesia. No siempre la cosa va a ser bien, se va a llevar de buena manera la iglesia, pero quédate en la iglesia. La iglesia nos salva, eso es cierto. Pero si Cristo está en la iglesia, ahí está la salvación. Entonces, son dos lecciones que personalmente extraigo de la vida de Rahab, que aparece en este libro, y la lección decía, en lugar de Josué, aparece Rahab como una de las héroes, podríamos decir, de la fe. Bueno, solo esos dos detalles, pastor. Muy bien, gracias, Pastor Joab. Vamos a entonces de esta manera a dar pase a las preguntas de aplicación. Pastor Rubén, ¿cómo podríamos aconsejarle a alguien que dice, no, está bien, hablamos de fe, pero yo no siento que tengo fe, ¿no? ¿Cómo desarrollar mi fe? La respuesta está con el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora uno puede decir, bueno, hasta que tenga que oír, ¿por qué no leer? ¿Por qué no leer? Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, no todo el mundo tenía la Biblia. Claro. Solamente un grupo de personas tenían la Biblia que leían y los demás escuchaban. Entonces, en nuestro tiempo, Pablo le hubiese dicho, lee tu Biblia, ¿no? En nuestro tiempo, porque Amén. Ahora es diferente, ahora cada uno tiene su Biblia. Entonces, mi hermano, lee la palabra de Dios. Anda la palabra de Dios, pero no para colocarte en juez de la palabra de Dios, sino coloca a la Biblia como juez de tu propia vida. Anda a la Biblia y considérala como presuposición, considérala que ella es la palabra de Dios, y entonces se va a desplegar frente a ti con todo su poder y tu fe va a crecer. Aunque la fe es un don de Dios, según la Biblia, según Romanos 12:3, ¿qué papel desempeñamos nosotros para recibir y conservar ese don? Como ya explicó Pastor Rubén, nosotros tenemos que ser esa parte pasiva-activa. Es decir, yo leo, yo estudio, pero yo tengo que poner en práctica lo que estoy estudiando. Un ejemplo común podría ser el sábado, el diezmo, que el Señor me dice, tienes que devolver lo que es mío, el diezmo, y mi billetera me puede decir, pero no te va a alcanzar, no vas a llegar al fin de mes. Ahí precisamente entra nuestro papel de cumplir. Por eso digo, en una parte somos pasivos porque leemos, estudiamos, pero también activos porque tenemos que poner en práctica lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, para finalizar el programa, vamos con el CREA. Acciones concretas, Pastor Joab, ¿qué tareita podrías dejar a todos nuestros amigos que nos ven? Gracias, Pastor. Apreciados amigos, la fe, como ya lo hemos dicho en todo este repaso, es acción. Pero también la fe que nos lleve a compartir nuestros milagros o los milagros que hizo Dios en nuestra vida con otras personas.
lo que hemos recibido, lo que Dios ha hecho con nosotros, llevemos a otras personas para que ellos también puedan experimentar. Entonces, en resumen sería pues comparte, testifica lo que Dios ha hecho por ti con aquellas personas que están cerca. Y así tenemos entonces ahora las preguntas claves con el pastor Rubén Montero. Gracias, Pastor Heisen. Mis hermanos, vamos con las 5 preguntas claves de esta semana. Coloquen ahí en el chat allí del YouTube, del Facebook, la respuesta que ustedes creen que es. Vamos con la pregunta 1. La paciencia es una característica del pueblo de Dios del tiempo del fin, sin la cual no podrá recibir las promesas de Dios. ¿Falso o verdadero? La paciencia es una característica del pueblo de Dios del tiempo del fin. Dice, no, esta es la paciencia de los santos, dice Apocalipsis. Respuesta, verdadero. Vamos con la pregunta número 2, mis hermanos. La orden de ofrecer a Isaac como sacrificio era una clara contradicción de parte de Dios. ¿Falso o verdadero? Era una clara contradicción de parte de Dios. La orden de ofrecer a Isaac como sacrificio. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Abraham pudo pensar así. Pudo pensar así, pero no. Era una aparente contradicción, ¿no? Hay una diferencia entre una aparente contradicción y una clara contradicción. Cuando se trata de aparente contradicción, es que la contradicción está en nuestra cabeza, ¿no? En cambio, no podemos decir que Dios se contradice. La respuesta es falso. Pregunta 2. La grandeza de Moisés consistió en que pudo ver más allá de las promesas del rey de Egipto y contemplar lo invisible. Pudo ver más allá de las promesas del rey de Egipto y contemplar lo invisible. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Pues sí, Moisés vio más allá. Contempló lo invisible. La respuesta es verdadero. Pregunta 4. El acto de fe de Rahab fue que oyó, creyó y obedeció, aunque no vio. ¿Falso, verdadero? El acto de fe de Rahab fue que oyó, creyó y obedeció, aunque no vio. Verdadero. Respuesta, verdadero. Muy bien, verdadero. Pregunta 5. Si colocamos en acción todas nuestras fuerzas, podremos lograr lo que Cristo hizo. Si colocamos en acción todas nuestras fuerzas, podremos lograr lo que Cristo hizo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen aquí, Pastor Heisen, Pastor Joab? Repito, si colocamos en acción todas nuestras fuerzas, podremos lograr lo que Cristo hizo. Falso. Respuesta, demasiado falso. Respuesta, falso, ¿no? Nuestras fuerzas no suman nada, hermanos. Es una sumatoria de cero. Un falso. Respuesta, falso. Muy bien, queridos hermanos. De esta manera estamos terminando las 5 preguntas claves y esperamos que la próxima semana todo el mundo estudie su lección para tener una buena calificación. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias, Pastor Rubén. Gracias, Pastor Joab. Creemos que ha sido una lección muy buena. Estamos ya en la lección número 11 y vamos a finalizar cantando, alabando a Dios. Pero antes vamos a despedirnos con una breve oración. Pastor. Oremos. Señor Todopoderoso, ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar lo invisible como una realidad. Ayúdanos, querido Dios, a testificar lo que tú aún haces, Señor, por nosotros. Y permítenos seguir estudiando tu palabra, alimentándonos y practicando lo que está en ella. Te ruego esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva
reflexión.